todos los estudiantes del Centro Arquidiocesano de Evangelización. Estamos avanzando juntos en este curso de Lectio Divina y Génesis. Hemos hecho todo un camino que se nos ha propuesto en la lectura principalmente de los capítulos 1 al 11. Pues queremos hacer énfasis en otro tipo de lectura, o más bien a criterio personal. Pienso que una lectura mucho más aterrizada de estos capítulos nos puede ayudar a ver la Sagrada Escritura ya también dentro de un contexto histórico y dentro de un contexto personal y social que a veces nosotros no hemos ahondado y no hemos entrado como en la dinámica de conocerlo. Nos enfocamos siempre frente a la historia de los padres de Abraham, de Isaac y de Jacob, y sobre un relato de la creación o sobre Caín y Abel. Pero hemos hecho como unas lecturas muy generales frente a esto. Por esto creo oportuno ofrecer otro tipo de lecturas que nos puedan ayudar a comprender la característica principal de estos textos, pero también que nos ayuden a ver cómo también el texto bíblico tiene su origen en una situación histórica precedente. Entonces, cuando hablábamos en la presentación del curso de que el texto del Génesis consigue su redacción final en el siglo VI antes de Cristo, pues también está envuelto en todas las tradiciones. Hablábamos de la tradición yavista, de la eloísta, de la deuteronomista, de la presbiteral sacerdotal, y veíamos cómo también era fruto de la reflexión luego de ese acontecimiento del siglo VI, cuando fue la gran catástrofe de Israel, y la pregunta principal era cuál es el causante del mal o quién es el que tiene la culpa de esta catástrofe. Y entonces hemos ido reflexionando sobre que el mal no proviene de Dios porque Dios ha sido bueno. El mal no proviene del hombre porque el hombre fue bueno, fue creado para el bien. Que el mal no proviene del mundo porque el mundo es fruto del bien, fue creado bueno también. Pero hablamos de que el hombre, cuando no se identifica con esa bondad que lo creó, con Dios, pierde su horizonte y es capaz de hacer el mal, o de abrirle la puerta al mal que está tentando, que está acechando. Cuando abre la puerta al mal, entran vicios como la codicia, la arrogancia, el compararse el uno contra el otro, y se cometen fratricidios, asesinatos, injusticias, como es el caso, por ejemplo, de Caín y de Abel. Entonces, en esa lectura hemos ido progresando poco a poco. Les invito que ahora que vamos a entrar en este texto del diluvio universal, que vamos a tomarlo en una gran perícopa del capítulo 5 al capítulo 9, pues que podamos hacer luego una lectura muy personal y poder identificar algunas realidades que nos pueden ayudar a reflexionar sobre este texto. Entonces, bienvenidos y vamos a echarle candela a este curso. Bueno, entonces hemos ido hablando de cómo el mal también es causado por grupos humanos, y vimos un primer grupo que era el grupo de Caín y su descendencia. En este momento vamos entonces a partir del capítulo 5 verso 1 al capítulo 9 verso 16 a preguntarnos en qué medida el propio grupo, es decir, el grupo del bien, el grupo de la descendencia de Sem, es también atrapador. Es decir, también entra en una etapa de corrupción. Y eso nos lleva a pensarlo porque si el Génesis pone su análisis en la crítica de la historia vivida por Israel hasta el momento de la catástrofe del siglo VI, se da también un pasito más. Y ahora la pregunta es, ¿el propio grupo también tiene responsabilidad en lo ocurrido?
porque a veces nosotros creemos que son los malos y los que hacen daño, o los externos los que son enemigos. Y en esta reflexión que vamos a tener, la cosa gira al revés, puesto que también se atañe que hay responsabilidad en el grupo en el que se pertenece, en este caso el pueblo de Israel. Cuando analizamos el proceder humano en general, y vemos su actuar en la historia, llegamos a la conclusión que el ser humano no es pervertido por su esencia, ya lo dijimos, porque fue creado a imagen y semejanza de Dios en su bondad, y que conserva una sensibilidad frente a la vida, la que multiplica, la que defiende, la que alimenta. Es un hombre profundamente arraigado a la vida. Más aún, los diversos grupos humanos tienen como consecuencia y como vocación esa vida. Unos la destruyen y otros no se comprometen totalmente con la vida. Es decir, que al venir de Dios, la vocación y el compromiso debe ser en razón de la vida. Israel entonces presentó y experimentó a lo largo de su historia esta vocación de Dios llamada a la vida. La consideró como un don de Dios, y sentían como también su vida estaba amenazada, estaba esclavizada, y por eso se encaminó hacia la justicia. Y entonces aquí podemos hablar de cómo el grupo, en el trasegar de su historia, se enfrió en esa misión. ¿En cuál misión? En la misión de la vida, en la misión de conservar la vida. No supo ser Israel fiel a la vocación que recibe el servicio de la vida, y se dejó también llevar por sus propios intereses. Incluso esto es una crítica muy interesante a todo este periodo de la monarquía, porque cuando Dios era el centro en la liga tribal, recuerden que cuando regresan a la tierra prometida, cuando entran en la tierra prometida, en el Jordán se hace un pacto de las tribus que se fueron constituyendo en el desierto, y identificaron una especie de comunidad en círculo donde Dios estaba en el centro y Él era el único padre de todos estos hermanos representados en nombres de las tribus de Israel. Cuando piden un rey, ellos reniegan en parte de ese sistema en el que Dios está en el centro, en el que Dios está reinando. Y en este entendido, también por conservar sus propios intereses, pues también se van desligando de esa defensa de la vida en la que Dios tiene la primera parte. Y entonces empieza a crearse un ambiente entonces de un olvido de la justicia, de prestar todas sus fuerzas en la fidelidad a la justicia y a la vida, especialmente con los que están oprimidos. Entonces, después de esta catástrofe que ya dijimos del siglo VI, el escritor bíblico se pone a examinar que los responsables también de esta catástrofe son el propio pueblo de Israel. Es decir, no podemos echarle la culpa a los otros. Y entonces aquí se nos abre un panorama mucho más extenso sobre las causas del mal, porque podemos descubrir también al mismo Israel como responsable de la injusticia. Y esto es muy interesante porque eso, diríamos, un examen de conciencia, un autoanálisis, que nos tocaría a nosotros también identificar por qué el pueblo de Israel se vuelve infiel. Y entonces se vuelve infiel primero a ese llamado de Dios que les hizo en el desierto: no hayan pobres entre ustedes. Segundo, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Entonces está identificando una infidelidad tanto a Dios como a los hermanos, y eso implica ese mandamiento, el más importante: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Por eso el capítulo 6, en el verso 11,
va a tener dos expresiones que a mí me llaman mucho la atención. La primera es: la tierra estaba corrompida y se llenó de violencias. Ese está en el verso 11. Y en el verso 7 va a decir que la causa clara del diluvio es: viendo Yahvé la maldad del ser humano que cundía sobre la tierra y de todos los pensamientos que ideaba su corazón eran puro mal continuo, le pesó a Yahvé haber hecho a los seres humanos y se indignó en su corazón y dijo: me pesa haberlos hecho. Un poco más adelante, el texto explica lo siguiente: la tierra estaba corrompida en la presencia de Dios, la tierra se llenó de violencias. Dios miró a la tierra y se dio cuenta que estaba viciada, porque toda carne tenía una conducta viciosa sobre la tierra. Y entonces esto no lo está diciendo sobre la descendencia de Caín, sino sobre la descendencia de Set, es decir, la descendencia de donde provienen los israelitas. Y entonces ya no estamos hablando de una condenación ad extra, sino una condenación ad intra. Y entonces se acuerdan ustedes que hablamos de un juicio, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de Caín, el texto bíblico en parte aparece en una idea de juicio. Y entonces aquí podremos hablar de que hay un juez frente a esta injusticia y frente a este olvido de la vocación sobre la vida. Hay un juez que es Dios, que a lo largo del relato se le llama o Yahvé o Elohim, según la huella que dejan las diferentes teologías. ¿Se acuerdan que dijimos que había una corriente yavista, una corriente eloísta, una corriente deuteronomista y una corriente presbiteral? Entonces el primero es ese juez es Dios. Luego hay un reo. ¿Cuál es el reo? La descendencia de Set. Esta descendencia, aunque es contraria a la de Caín, tiene responsabilidad en el mal que acontece en la historia, porque ha pervertido su vocación en favor de la vida. Y hay un pecado. ¿Cuál es el pecado? La falta de justicia. Ha dejado que su egoísmo se desate y atrape sin control todo lo deseable. Y ahora, ¿cuál es el castigo? El castigo es perecer ahogados por un diluvio. Con esos juicios anteriores, aquí se acoge, a comparación de los juicios anteriores, como el de Caín, como el de Adán y Eva, aquí ya no se coge la propia existencia, sino que se acoge un fenómeno climático que acontece con mucha frecuencia, una inundación, que muchas veces ha causado catástrofes, todas las conocemos. Asumir el mito a través de esta característica de los diluvios nos puede dar también un carácter simbólico, y es la vida misma, el mundo que es bueno, es nuestro propio castigo. No se puede cambiar esta vocación a la vida. Y esto que nos llegó por don también nos llega por castigo. Y entonces, así como el agua es un elemento que nos vivifica, pues también es un elemento que en este caso nos destruye. Y entonces, en este caso podríamos hablar de los hijos de la descendencia de Set, y se van a dividir como en tres grupos grandes, y podríamos decir que podríamos dividirlo en estos grupos: en los hijos de Dios, Israel y la tentación a la codicia; las hijas de los hombres, lo codiciable y el pueblo de Israel. Y en esto ya hablamos de una expresión simbólica machista de lo deseable. Y por último, el grupo de los Nefilim, o gigantes de la tierra.
Y entonces, dentro de esta descendencia de Set, que es la descendencia bendita, también hay una expresión de codicia y de poder. ¿De poder en qué sentido? En que se sienten dueños y señores de la vida y no les importa la vida de los demás. Por eso llega el castigo. Ahora, ¿qué podríamos decir entonces en conclusión sobre este texto? El autor sagrado entonces tomó, adaptó y consignó en la Biblia, con un gran contenido simbólico, seguramente también de otras literaturas, esta catástrofe del diluvio universal. Este contenido le sirvió para relacionarlo con la conducta de aquellos que no son fieles a su vocación en favor de la vida y cómo Israel también entró en esta dinámica de olvidarse de su sentido primero, que era dar sentido a la vida. La Biblia en forma de mito expresa cómo la vida se va convirtiendo en un segundo plano, puesto que el hombre, el israelita, ha puesto sus intereses personales. Es decir, se ha olvidado de la vida, de quienes están cercanos a él, es decir, de sus mismos hermanos, como Caín, por ejemplo, pero también se ha olvidado de la vida divina y de ese plan de salvación, de esa alianza de vida que hizo Dios con ellos. Porque recuerden que esa expresión de yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo es una relación de dependencia total, Y entonces en ese sentido, cuando no se valora la vida, pues se pierde también esa característica de la dependencia a la vida divina, ¿no? Entonces, aquí podríamos llegar a una gran conclusión. Y la conclusión es, a lo largo de la historia, Israel también se entregó muchas veces a la búsqueda de sus intereses grupales y no a la justicia que exigía el pueblo. El mismo Israel es culpable del mal que padece. La historia del Antiguo Testamento está también llena de una realidad de egoísmo adentro, de egoísmo dentro del corazón. Y esto nos parece a nosotros como incomprensible. Tratemos de aterrizarlo un poquito más. A veces nosotros creemos que los agentes externos son los que nos hacen daño. Y entonces hablamos, por ejemplo, a nivel político, de las guerrillas, de los grupos criminales, de la delincuencia común. Hablamos de ese tipo de realidades que en parte nosotros creemos que como que nos hacen daño, pero también adentra en los sistemas sociales, en lo mínimo, en la Junta de Acción Comunal, en la familia, hay corrupción. ¿Y cuál es la corrupción? La corrupción es que no pensamos en el otro, nos olvidamos del otro porque tenemos nuestros propios intereses, porque tenemos nuestras propias ideas, porque queremos avanzar nosotros y a veces empezamos como a codiarnos, a ver como quién es el que salga primero, como a nadar encima de los otros para poder cumplir nuestros objetivos. Y esto en parte sin importar el otro. Pero no necesariamente es que nosotros seamos malos. Es decir, no estamos en un grupo terrorista, no estamos en un gobierno corrupto y nosotros creemos que entonces somos buenos y entonces los malos son los otros. Y no, el mal también tiene causas en mí, en lo que yo hago, en cómo yo educo a mis hijos, en cómo yo procedo. Es decir, nosotros nos quedamos mucho de la corrupción. Y a mí me entristece mucho que nosotros hablemos, no, es que este gobierno es corrupto, no sé qué, lo es. Pero no eres corrupto cuando le robas wifi al otro, cuando te pegas del poste de la luz para coger tu energía y no pagar, cuando no haces fila, sino que empiezas a buscar amigos o te colas en la fila. Ese tipo de cosas van haciendo también una sociedad poco a poco corrupta. No a gran escala, pero sí poco a poco. ¿Cómo tú hablas de verdad cuando mandas a mentir a tu hijo para que te niegue en la puerta? No estoy, mamá no está, mamá dijo que más tarde. Ese tipo de herramientas, eso
muy hacia la corrupción personal, pero también frente a la poca defensa de la vida. Es decir, no me importa el que sufre, al anciano de mi casa lo tengo en el patio durmiendo en una cama. Bueno, miles de circunstancias que nosotros podemos vivir. En este entendido, entonces, la invitación es a eso, a, a descubrir también que nosotros somos causa del mal porque hemos olvidado nuestra vocación a la vida. Y eso nos implica un compromiso con el hermano, un compromiso conmigo mismo, un compromiso con la naturaleza y un compromiso con Dios. Que esta sea pues entonces nuestra enseñanza y que podamos descubrir a la luz de estos textos bíblicos nuestra categoría y nuestra vocación en favor de la vida y de la justicia. Que Dios les bendiga y hasta la próxima oportunidad.